propias que puede identificar a un líder, o sea, de nacimiento. ¿Por qué? Porque hay personas que, digamos, que tienen facilidad de palabra o una manera más fácil para desenvolverse ante el público. Entonces, esas son cualidades que algunos tienen más que otros. Entonces, esas cualidades diríamos que es de un líder por nacimiento, digamos. Pero hay otras cualidades que se van haciendo en base de la experiencia o en base de las necesidades que va requiriendo la persona. ¿Ya? Ahora te, Eso lo entendí. ya, te Entonces, pregunto a ti, ¿tú eres un líder o no eres un líder? sí. ¿Qué? Porque tengo facilidad, digamos, para relacionarme con las personas y también para manejar un grupo, así, en esos aspectos. Pero hay otros aspectos que voy mejorando, digamos, en un momento para planificar de una mejor manera, entonces voy viendo qué es lo que necesito y así. Ahora, ¿el líder es solo en tema empresarial o en otros ámbitos? No, en tema empresarial y en temas personales, porque también depende de cómo es la persona. Y yo creo que de cómo es el carácter de la persona también afecta lo que es en el tema empresarial, los valores también. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes de aquí tienen familia, un hogar, hijos? Imagino que la mayoría. Hijos no, Hijos no, pero vives con tu familia. sí con mi familia sí. ¿Ya? Listo. ¿Y qué haces en tu casa normalmente? A ver, cuenta. ¿Lideras o no lideras en tu casa? Perdón, no le entendí. ¿Lideras o no lideras en tu casa? Eh, sí, en cierta parte sí, porque siempre trato o sea, de llevar que haya una buena relación en el momento de organizar, siempre trato de que la cosa salga bien, sin entrar en conflictos ni nada, y trato de llevarla de la mejor manera. Muy bien. ¿Quién más? Vamos con Ana. Ingeniera, buenas noches. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches. Tú no me has Sí, contestado el foro ahorita que reviso. sí, ingeniera, lamentablemente no estaba al pendiente porque estaba un poco indispuesta de salud y la verdad se me pasó por alto, mil disculpas. No te preocupes. A ver, cuéntame. ¿Tú qué Le opinas agradezco. de este tema? ¿Tú qué crees del tema del líder se hace, nace, se hace? Bueno, en mi criterio, el líder se hace porque en este caso, hablando de mi persona, pues he tenido que aprender para poder ejercer el liderazgo en un tiempo donde trabajaba para la Asociación de No Videntes, entonces ejercí el liderazgo y sí, me costó porque yo no he tenido esa facilidad que en cambio el compañero sí la tiene. Eso, Liz. Ya, muy bien. Edison. Buenas noches, Lice. Hola, Edison. Buenas noches. Cuéntame tú, ¿qué opinas del tema? ¿El líder se hace o nace? A ver, primero, antes de ver el video, que no vi completo, que vi más o menos, Si bueno, solo mi dura opinión, una hora. verá, porque yo en mi comentario había puesto que un líder se hace. ¿Por qué? En mi opinión, cuando una persona siempre se le va a presentar en la vida retos, obstáculos, yo qué sé, esas en que él va a desarrollar o va a aprender o buscar la manera de cómo salir adelante. Por ejemplo, un trabajo en equipo, le dice, a ver, tú vas a ser el, como dicen, tú vas a ser el que representa al equipo, al trabajo en equipo. Entonces, quizá
en el comienzo va a ser como un inexperto, pero luego va a aprender, luego quizá busque ayuda o busque estrategias y luego puede ir implementando y a su vez eh, puede ir ya empezando como a mostrar las características de un líder, ¿no? Como este caso era motivar a otros, ser eh, que los demás sean empáticos al momento de trabajar en grupo y dirigir, no tener una capacidad, o esa capacidad para dirigir de manera responsable, correcta. Claro que tendrá sus errores, pero yo pienso que de esos errores también va a aprender y, y cada vez que venga más retos, más oportunidades y creo que va a ejercer ese liderazgo y se va a ir fomentando, construyendo él esa capacidad de un líder y se verá en la persona reflejada, porque no todos tenemos las mismas características, ¿no? Uno será carismático, otro será más alegre, tal vez el otro no sea tan alegre, o sea, hablando en la manera del carácter, porque unos a veces son de una, ¿no? Se lanzan, se abren, otros quizás les cuesta un poco abrirse con los demás, entonces, pero eso había puesto en mi comentario, pero cuando vi el video, él decía que algunos hay líderes o que ya vienen, ya nacen con esa capacidad, porque desde chiquitos, desde pequeños se puede evidenciar lo que son una capacidad para desenvolverse, una capacidad para, yo qué sé, para hacer amistades, para todo. Entonces, y decía que algunos ya nacen con esa capacidad y otros que en cambio vueltos van formando, van transformándose en la vida, digamos, en el trayecto, en el trabajo, en la vida diaria, todo eso. Ujú, muchas gracias, Edison. Daisy, Buenas noches, Licen. cuéntame, ¿tú qué opinas del tema? Bueno, al respecto que vi el video nos dice, nos cuenta, nos menciona que hay líderes que nacen con ese don desde muy pequeño para liderar, para llevar al grupo, del grupo de personas, y también hay líderes que en el camino vamos aprendiendo de a poco, eh, llevar en el grupo, eh, dirigir, como por ejemplo las comunidades, los dirigentes de las comunidades, no solamente como usted mencionó, Licen, de antes, que no solamente en tema empresarial, sino también comunitario, también como en una clase también mencionó que hay empresas sin fin de lucro, también hay ese tipo para liderar, para llevar lo que es las, se me fue esa palabrita, dice lo que son las fundaciones, entonces también hay ese tipo de líderes. Entonces de poco a poco vamos aprendiendo, aclarando las visiones, también integrando, también liderando al grupo, liderando al equipo, tomando decisiones. Y así vamos desarrollando poco a poco, dice. Ya, gracias. Ujú. Bueno, les comento que tenemos tres nuevas compañeras, pero solo se han conectado dos. Em, Bienvenida Adela, bienvenida Lorena. Un poquito para ponerles en contexto de por qué estamos hablando de este tema de liderazgo. Es que durante estas clases que hemos ido viendo, hemos hablado de los procesos o de las funciones administrativas, que son cuatro, que tienen que ver con la planificación, la organización, la dirección y el control. Entonces, hemos en cada tema, en cada clasecita, hemos ido hablando de cada uno de estos puntos, de estos procesos. Em, y pues dentro del proceso de dirección, nosotros nos encontramos con que la parte fundamental de la dirección es poder guiar
a la gente al cumplimiento de los objetivos. Entonces, para poder guiar a la gente, nosotros podemos encontrar que hay diferentes estilos de dirección y a su vez las personas pueden tener diferentes estilos de liderazgo. Entonces, por esta razón que nosotros sacamos de este tema, de saber o entender o más que todo qué conocemos nosotros sobre el liderazgo y cómo consideramos que llega a una persona a ser líder en una organización o en cualquier lugar. Porque como les comento, esto de ser líder no solo es exclusivamente en el ámbito empresarial. Si ustedes se van a jugar fútbol con un grupo, va a haber una persona que consciente o inconscientemente les dirige, les guía, les dice hagamos esto, organizamos así, así y cosas. ¿No es cierto? Entonces esa persona, a vista de los demás, se vuelve una persona líder, porque el líder no es necesario el que manda o el que ordena, es el que guía, es el que direcciona. Entonces, es por esta razón que hemos estado hablando de este tema. Entonces, ustedes podrán igualarse en el ámbito de estas materias que hemos estado, de estos temas que hemos estado hablando en la plataforma. Ahí tienen ya las clases subidas, tienen los materiales. Tendríamos únicamente que conversar para la entrega de las tareas que ya se han mandado. Entonces, para ponerles en contexto de esto y para que podamos conversar con ustedes también, me gustaría que comencemos con eso. Entonces, Adela, ¿me podrías tú indicar, tú qué crees o qué consideras como liderazgo para ti? Y si tú consideras que el líder se hace o nace. Disculpe la pregunta otra vez, por favor. ¿Qué es para ti un líder primero? Y luego me contestas si tú crees que el líder se hace o nace. Buenas noches, licenciado. Buenas noches con todos. A ver, para mí un líder es alguien que siempre está al frente de un grupo, que es capaz de llevarse rápido con personas, socializar, tener una buena comunicación con los demás. Eso para mí es un líder. ¿No? ¿Tú crees que el líder... Y también el líder se nace y también se puede hacer líder con el pasar del tiempo porque hay ciertas cosas que se va aprendiendo y se puede llegar a ser un gran líder. Ujú. Gracias, Adela. Kerly, cuéntame. ¿Tú contestaste el foro? Sí, Lisen, Que no me escucha, dicen. ¿Sí me escuchan? sí, Lisen. Disculpe, Listen, perdón. Le escucho bajo, o sea, está... Sí, su A audio es los del... compañeros les oigo bien, a usted le escucho bajo ¿Qué cuando usted será? habla. Todos me Sí, escuchan profe, yo mejor. también pensé que era el mío. Me avisen antes, pues. Estoy Esperen apegando bien apegado a la computadora para poder oírle. para escuchar. A ver, espérenme un segundito. ¿Qué pasaría hoy que no hay audio? A ver, ahí me escuchan mejor. ¿O no? Se escucha borroso, profe. Nah. ¿Cómo es eso? Sí, ya está mejor, Ahí sí profe. me escuchan mejor. Ya 10 centavitos más le puso, pero ya. Y eso que no estoy tan enferma como la semana anterior. ¿Ahí me escuchan bien, sí o no? Cuando Buenas estaba, noches con todos. cuando estaba enferma se le escuchaba mejor, profe. Buenas noches. Disculpe, no se escucha muy bien. Sí, se escucha bajo. ¿Qué será? Sí, ¿Será dicen mi se escucha opción? bajito. A ver, ahí me escuchan. Aló, aló, aló. No está de subir el volumen, profe, del micrófono. Todo está alto. ¿Qué será? Déjenme ver. Todo le tengo alto. Y no he cambiado nada. Ahí, ¿me escuchan? Se le Ahí me escucha bajo escuchan. mismo, profe. Aló, aló, aló. ¿Qué será? Sí le veo que está bajito, pero ¿qué será? A ver, espérate. Ahí, ahí me escuchan. ¿Mejor? ¿O tengo que gritar?
No sé qué pasa, su audio está medio... Está abajo. ¿Será? Estaba. No hay mejoría, está casi lo mismo, Lisa. ¿Qué será? Cambié de cuarto el día de hoy y creo que por eso es todo. Y ahora, a ver, déjenme ver una última cosa. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahí sí, pues. Ahí. Hola, hola. Ahí está Ahora bien. sí se le Sí. escucha bien. Ahí le subí todito al volumen, conste. Y así no me escuchan, ya no sé. Entonces ahí me escuchan. Está bien, Lisa, ahí está muy bien. Listo. Entonces vamos con Kerly, por favor. Cuéntame tú un poquito lo del foro que pusiste, que entendiste. Y ya, es lo que yo, bueno, en mi opinión, ¿no? Ujú. Para mí, un líder nace y se hace. Nace con rasgos porque facilitan el liderazgo con su carisma, con la confianza, la facilidad de comunicación y su inteligencia. Ya, también se hace porque la mayoría de habilidades se aprenden, se perfeccionan, con el pasar del tiempo se pueden tomar las decisiones, una capacidad de motivar a otros, el poder para resolver los conflictos, pueden obtener una visión estratégica y adaptabilidad, ¿no? También se pueden tener predisposiciones para los que a ser líderes, se desarrollan y mejoran a través de la experiencia mediante una capacitación y la práctica diaria que se tiene uno dependiendo en el trabajo, en casa, en juego, en una amistad. Ya, Eso, dicen. gracias, Kerly. Miriam, cuéntame. Tú tampoco creo que hiciste el foro. Inge, buenas noches. Lo que pasa es que no ingresé yo al foro por lo que estaba trabajando. Lo que pasa es que como estoy de administradora, entonces tengo full trabajo. Entonces, si incluso el caso de la empresa lo hice en la madrugada y ahí se lo mandé al compañero para que complete la parte que le tocaba a él. Ya, Entonces sí me macho, macho. Entonces, sabes, no hay problema. Así nos toca. Es un sacrificio que después ya tiene sus réditos. Pero cuéntame, ¿qué es lo que opinas tú? el, como dicen los compañeros, concuerdo, porque el líder, unos nacen con el don para ser líderes y otros nos vamos haciendo con el pasar del tiempo. ¿Cómo aprendemos nosotros para hacernos líder con el pasar del tiempo? Compartiendo, metiéndole a la gente en la cabeza que sí se puede, dándoles ánimo, dándoles la mano para que puedan salir ellos también de abajo, tratando de ayudarles, aparte de ser compañeros, ser amigos. Mm. Entonces, el líder o sea, como a la misma vez se nace y otros se hacen, pero se hacen el día a día con el pasar del tiempo. Chévere. Eso. Gracias, Miriam. Lorena, bienvenida, cuéntame. Ahora sí me escuchas. Buenas noches, ingeniera. Ahora sí se le escucha muy bien. Ya, chévere. Buenas noches, compañeros. Perdón. Buenas noches. Mira, no me caes, ¿Se te apagó, Lorena, el micrófono? Ahí. Sí. Sí, Ahí cuéntame, ¿tú qué opinas del tema? ¿Un líder? ¿Qué es un líder para ti? es una persona que tiene la capacidad de liderar a un grupo de personas o tiene que estar también, ay, bueno, no sé, la verdad estoy un poquito nerviosa porque, y no, a ver, ¿me podría dejar un ratito, por favor? Porque estoy un poco nerviosa. Tranquila, no te preocupes. Gracias. Segundo, buenas noches. Buenas noches, Licen. ¿Cómo estás, segundo? Cuéntame. Tú tampoco creo que contestaste, ¿o sí? No. Sí, Licen, sí está un poquito, no estaba tan claro el internet, entonces recién más traté de ingresar, pero Licen, con lo que estaban mencionando los compañeros,
Un líder es alguien que inspira y guía a otros hacia un objetivo común. Ujú. Puede ser en cualquier ámbito, como la política o los negocios, la educación o el deporte, dicen. En esos temas podemos manejar, que un líder maneja un grupo, podemos manejar y dar una resolución, ese es un líder. Chévere, pues gracias, segundo. Bienvenida, Shirley. Creo que te conectaste recién. Me gustaba dormir. Shirley. ¿Cuántos compañeros nuevos hay? Porque la escucho mencionar nombres nuevos. Las de los anteriores que tenían no se conectan todavía, pero Shirley, ¿qué es? ¿O es de Efraín? Contéstenme porque dice Miranda. Buenas noches, ¿cómo está, profe? Sí, sí, Ah, ya, está pues, un poquito recién llegando acá. por eso digo Oye, Shirley. creo que escuché sobre la pregunta de líder. Sí, déjame ver. Miento. Hicimos un, no, tú tampoco contestaste. Hicimos un foro el día jueves, está abierto el foro para contestar y revisar un videito acerca del liderazgo, de si el líder nace o se hace. Entonces, ¿qué es para ti un líder? Y si tú crees que el líder nace o si crees que el líder se hace. Aunque ya has escuchado Em, mucho, entonces a ya ver, tienes la es noción. un complemento. Creería que es un complemento. ¿Ya? El líder es un complemento. El líder, yo creo que una parte, un porcentaje, diría, puede ser que nazca, pero la siguiente es de acuerdo a sus experiencias, es un complemento. Entonces, yo creería que de las dos cosas. Entonces, el líder es de la persona que guía de acuerdo a sus experiencias, lo que adquiere sus experiencias, lidera, guía, es una persona que, no sé, de alguna manera es el que dirige a una empresa, o diríamos en una casa, y, en cualquier situación, o un departamento, diríamos así. Chévere. Gracias. Y por último, Viviana. Buenas noches, licenciada. Para mí, eh, en cuanto al liderazgo, yo siento que también uno nace con esa vocación, pero también es aquella persona que va a buscar para poder desarrollar esa habilidad, ¿no? Ya sea en cuanto a su negocio, emprendimiento. Y pues bueno, este siempre va a buscar la manera en la que se sienta mejor para inspirar y que pueda guiar, ¿no? A sus acompañantes o a sus ayudadores de equipo para llegar al objetivo. Ya. Chévere. Realmente la pregunta en sí de si un líder nace o se hace es como la dichosa pregunta de si es primero el huevo o la gallina. Entonces es complicado, uno no sabe realmente eh, con cuál guiarse, porque tú dices, si no hay el huevo, ¿dónde está la gallina? Y si no hay la gallina, ¿dónde está el huevo? Entonces hay ahí un tema un poquito complicado que a veces nos confunde, ¿no? Entonces este tema, esta pregunta también es así, es confusa, porque tú dices, nace, porque yo he visto personas que tienen como innato el ser líderes, pero también puedes ver personas que con el pasar del tiempo se han vuelto líderes en cualquier situación de su vida. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es, primero, sí, somos personas y cada uno es diferente y tenemos cualidades diferentes. Y por el mismo hecho tenemos personalidades diferentes. Entonces, al tener personalidades diferentes, ya desde chiquito podemos ver quiénes tienen las cualidades como que se les facilita el ámbito de poder liderar. ¿Sí? Se les facilita un poco más porque tienen más facilidad en comunicación, en ser más extrovertidos, ¿sí? A esas personas se les facilita mucho más ser líderes cuando están dentro de un grupo, un niño pequeño, por ejemplo, que pueda hablar, que diga las cosas, que haga que los demás le vean a él como una persona a seguir. Entonces, ya desde chiquito podemos ver eso. Ahora, hay personas que no, pero que con el pasar del tiempo
como somos personas, vamos cambiando. Entonces, estos cambios provocan en nosotros que también nos demos cuenta que también podemos comenzar a liderar. Adicional a esto, ya es también un poco más el tema de la información y la educación que comenzamos a tener. Ustedes actualmente están teniendo una educación que les está ayudando a formarse para también ser líderes a futuro, ¿sí? Porque la carrera, como yo les mencionaba en la anterior clase, les va a ayudar a ustedes a enfocarse en cualquier ámbito. Si ustedes quieren tener su propio negocio, van a tener que ser la cabeza y los líderes de su negocio, de su empresa, de su organización. Si ustedes quieren ir a un área a apoyar, administrar, asesorar, pues también tendrán que ser líderes y comenzar a guiar a la gente con sus conocimientos a que las cosas mejoren, ¿no? Entonces, realmente no es un punto mejor que el otro. Lo importante es identificar en nosotros cómo podemos comenzar a ser líderes. Si yo siento que innatamente me sale esto de ser líder, pues igual tengo que mejorarlo, tengo que guiarme yo sola a veces también en que mi liderazgo sea correcto para los demás. O viceversa, si yo soy una persona que veo que me cuesta un poco tomar la iniciativa o ser la cabeza de un grupo, ver cómo tengo que cambiar ese aspecto para igualmente liderar a un grupo, ¿no? Entonces, no es que el uno sea mejor que el otro o el otro peor que el otro o viceversa, ¿no? Cada uno tiene sus aspectos y lo importante de esto es identificarlos, ¿sí? Identificarlos en nosotros, identificarlos en los demás y comenzar a guiar también a los demás en que puedan sobresalir en este ámbito. Entonces, estamos claros totalmente con este tema. Em, Ahorita vamos a entrar, no sé si tienen alguna duda. Profe, Eso mismo, dime. había otra incógnita ahí que decía, una persona es importante que tenga éxito o que sea feliz. Ahí ¿y qué cree usted, profe? ¿Tú qué crees? A ver, cuenta. Para mí yo creo que lo principal y creo que lo más importante, claro que todo depende del éxito también de la persona, pero yo creo que lo principal debería ser la felicidad de la persona. Porque yo, desde mi punto de vista, digo que hay personas que están como este éxito, pero una, o lo hacen por compromiso o por, digamos, por generar más dinero, pero al momento de trabajar no sienten esa felicidad. No es lo mismo trabajar porque le gusta a que porque me toca, creo yo. Todo depende de la perspectiva que tiene uno de la vida. Si mi perspectiva de éxito es llegar a ganar millones de dólares y yo no lo consigo, voy a sentirme frustrada y voy a sentir que no tengo éxito y por ende no me voy a sentir feliz. Ahora eso va de la mano de saber y entender que las dos cosas materiales, en mi caso hablando, no es que es el éxito. Realmente, para mí el éxito como persona hablando, para mí el éxito es sentir que estoy haciendo bien las cosas y que tengo una meta y un objetivo, que lo quiero conseguir, pero por lo menos todo el camino que estoy siguiendo para eso, lo quiero disfrutar y quiero sentir que lo estoy haciendo bien. ¿Sí? Y no necesariamente mi éxito es llegar a tener millones de dólares, sino por lo menos decir, quiero llegar a tener paz, quiero llegar a tener mi casa tranquila, poder cubrir mis cosas sin necesidad de preocupaciones. Entonces, ese es mi éxito, digamos así. Y si yo llego a eso, pues sé que voy a ser feliz, porque si es como que llevar a la mano. A veces uno cree que el éxito me va a dar felicidad, pero no se trata solo que me da felicidad, sino cómo voy el camino al éxito. Y el éxito depende de las personas realmente, qué quiere y cómo lo quiere conseguir, como opinión propia mía. No sé, ahí sí los demás cómo lo consideran. Entonces, realmente en el video solo había que unos 15 minutos del tema de lo de qué es liderazgo.
Y todo lo demás era un como generalizado de muchos otros temas más que tenían que escuchar para que vayan tomando en conciencia y noción de otros aspectos de la vida, ¿no? Porque no solo es administrar negocios. Entonces, bueno, ¿algo más? Y no vamos a decir nada más, vamos a empezar con el tema de hoy. Yo no me acuerdo si les dije que vayan a revisar, pero ustedes saben que siempre tienen que ir a revisar. Y hoy vamos a hablar sobre la ética empresarial. Entonces, así no hayan investigado, quiero que me digan qué es para ustedes la ética empresarial o qué creen que es la ética empresarial. Cuéntenme. No se peleen por hablar. Daisy, Yo le hice. Kerly, cuéntame. La ética empresarial se refiere al conjunto de principios y valores morales que guían el comportamiento de una empresa y sus empleados en sus operaciones y decisiones. ¿Ya? También se trata de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando o cuando podría ser más difícil. Ya, chévere. Gracias. ¿Alguien más? Eduardo, tú querías hablar bien. Sí, o sea, casi quería decir lo mismo, pero tiene que, tiene que ver bastante, digamos, con la confianza de que le puedan dar a una persona un trabajo y no tenga esa, o sea, impresión de estarle revisando, de estar atrás de esa persona, sino que tanto del uno al otro se den el 100% de confianza, pues la honestidad, el respeto que siempre se maneja. Y eso es ético, por eso siempre estamos dicho que no tienen ética. Exacto. Chévere. Realmente, em, la ética se guía mucho por los valores, ¿no es cierto? Nosotros hablábamos clases anteriores que una organización tiene que establecer valores dentro de su estructura, porque estas son una base de cómo también los vamos a guiar, encaminar hacia el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, a ver si ven la pantallita. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí. Edison, estás muy callado. Ayúdame leyendo. Ética empresarial. La ética no es una descripción de lo que las personas hacen, es una prescripción de lo que todos debemos hacer. Michael Josephson. Ay, perdón. Ya. Dice, realmente la ética tiene que ver con cómo tomamos nosotros las decisiones, ¿no? Entonces, vamos, como siempre, a definir, ¿no? A definir qué es la ética. Entonces, ay, ya se me- un segundo, ¿qué pasa esto? A ver, ahí. Ahí, ahí. Ya. Entonces, ¿qué es la ética? ¿Sí pueden ver todos? Sí, profe. Sí, Sí, seguro. sí. Sí, se puede ver. Ya, porque me salió un mensaje que no podían ver todos, por eso digo. Ya. Entonces, primero, ¿qué es la ética? Ahí está clarito lo que dice que es ética. La ¿Quién? disciplina que trata de lo que es bueno y malo desde el punto de vista del deber y la obligación moral. Ahora, eso es lo que es ética. Y dentro de una organización tenemos nuestra ética empresarial. Ahora, ¿de qué se refiere la ética empresarial? Pues básicamente se trata de que
la organización tiene que guiarse por tener su verdad y su justicia referente a las expectativas que hay en la sociedad. Esto tiene que ver mucho con lo que es competencia equitativa, la publicidad que nosotros realizamos, la responsabilidad social, que es un temita que igual vamos a hablar la próxima clase, y la autonomía del consumidor y el comportamiento corporativo. Entonces, la ética tiene que ver y englobar todo este tema, que tiene que haber verdad y justicia en todos estos aspectos. En verdad, en cómo nosotros estamos siendo con la sociedad y qué justos estamos siendo con lo mismo. Verdad y justicia con nuestra competencia. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado las competencias, las que comienzan a hacer como que a hacer quedar mal o tratar mal o hacer algo que perjudique a otra persona o a otra competencia. ¿Han visto? Yo creo que se han de haber visto. Sí, profe. ¿Qué has visto? Cosa diaria. ¿Mandé? Creo que esas cosas pasan a diario, creo yo. ¿Pero por qué crees que pasa? Sí, porque hay muchas veces hay de alguna manera, de mala manera, como que quieren ganarse, yo qué sé, el puesto, digamos, dentro de una empresa o en algún instituciones públicas o no sé, privadas, creo que creería que pasa eso. Actuar de mala manera. ¿En qué sentido? O sea, verás, nosotros sabemos que una organización conlleva personas, ¿no es cierto? Toda una organización es un organismo vivo, deseamos, ¿no es cierto? Porque es un organismo social. Porque se basa en personas, o sea, sin nosotros, sin las personas, pues realmente las organizaciones, las empresas no existirían, porque todos estamos trabajando en conjunto, ¿no es cierto?, para cumplir la meta, el objetivo principal. Entonces, una cosa es la ética que tiene toda la organización y otra cosa es la ética que tiene cada persona, ¿no es cierto? Entonces, ahí comencemos a diferenciar, porque la organización guía con la ética que ellos tienen a que todos hagan lo mismo, con el fin, como les comento, el fin siempre va a ser el cumplimiento de los objetivos. Ahora, si yo como persona no tengo una buena ética y estoy dentro de esa organización, pues uno, estoy en contra de la ética que tiene la empresa, ¿no es cierto? Y ya depende cómo ingrese y todo eso, pero a lo que voy es que la ética empresarial es más cómo genero la confianza a mi exterior para que me vean que estoy haciendo bien las cosas. ¿Sí? Entonces, sí se ve o sí se puede visualizar que hay, por ejemplo, en temas de competencia, eh, no sé si han visto este comercial, yo voy a buscarlo y veo si les paso, pero hay un comercial en la que empiezan a pelear por competencia, o sea, empiezan como que a decir, o los comerciales de pasta, digamos. Pues, han visto que sacan esta pasta no sirve y sacan como que la marca, pero en borrado y cosas así. Ese es un tipo de ética. Pero también tenemos otro tipo que a ustedes han de ver en un mercado, todos, todos mantienen los mismos precios. Ese es otro tipo de ética, porque es una competencia equitativa, ¿no es cierto? Es lo que estamos hablando de competencia. Cuando le dicen allá no compres porque allá te venden dañado. Un cuaderno y anota ahí lo que Ajá. Conversando, ellos, pues. Están conversando. ¿Sí? Que puede ir manejando en la organización, ¿no? Pero ahí es donde, como les comento, es la toma de decisiones. En temas de publicidad viene similar a lo que es competencia, es ser publicidad que no afecte a la sociedad, que no afecte a la empresa, que no afecte a otras personas. En lo que es responsabilidad social,
como les digo, es un tema que solo vamos a hablar exclusivamente sobre eso la próxima clase. La autonomía del consumidor es poder permitir y dejar al consumidor, a nuestro cliente, eh, decidir cómo y cuándo quiere, por ejemplo, adquirir algún producto mío. Yo no puedo obligar, yo no puedo exigir, yo no puedo presionar a que compre o que adquiera algún producto o servicio mío. Y el comportamiento corporativo tiene que ver cómo todos o cómo tratamos de que todas las personas de la organización se guíen de acuerdo a la ética establecida dentro de la organización. Todo, como les comento, tiene que ir acorde o como base los valores que la organización establece desde un inicio. ¿Sí? Entonces, dentro de esto, la ética se puede guiar dentro de tres aspectos o las conocidas teorías éticas. ¿Qué nos dice de las teorías de que todas las organizaciones tienen que mover, como hablábamos, recursos, información y personas? Entonces, para que esto pase, o para que haya este movimiento de recursos de información, puede que existan conflictos al momento de nosotros tratar de guiar a estas personas, estos recursos, al cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, por eso dice que las teorías éticas nos dan como que la posibilidad de que surjan conflictos al seleccionar los fines o medios para lograrlos. Es este fin o este medio es muy alto, por lo que la cuestión sobre los criterios deben guiar el comportamiento ético se vuelve decisiva. O sea, de acuerdo a cómo yo quiera mover o manejar este tema de los recursos, de la información, de las personas, pues tenemos que tomar decisiones de cómo vamos a hacer que todos se comporten. Entonces, una de las teorías se llama la utilitaria. ¿Qué quiere decir esta teoría? Que nosotros vamos a hacer una evaluación de las consecuencias que van a tener nuestros planes y acciones conforme lo que estamos estableciendo, ¿no es cierto? Entonces, si yo me propuse hacer un plan, mi invento de construir una casa en X sector, yo comienzo a evaluar qué consecuencia tiene el que yo construya esa casa en ese X lugar. Entonces, lo que dice esta teoría es que yo voy a buscar que esta consecuencia dé el mayor bienestar al mayor número de personas, ¿sí? O sea, trata de que la mayoría de personas que pueden verse afectadas de acuerdo a lo que yo voy a hacer sea mayor a las que no se van a ver afectadas. Entonces, ejemplo, la casa yo voy a construir, entonces yo visualizo que todos salgan o la mayoría salgan beneficiados, que no afecte a mi vecino, porque obviamente voy a tener que llevar material para construir. Y si es, por ejemplo, yo digo, voy a construir un centro comercial, yo estoy viendo que la mayoría de personas tengan el mayor beneficio. Digo, voy a poner aquí porque aquí todos van a poder acercarse. Si es una casa, digo, bueno, va a ser porque aquí va a ser un sector más, como se dice, como condominio, cosas así. Entonces, esta teoría utilitaria es eso, o sea, tratar de que las consecuencias sean de beneficio a mayor personas. Que si afecta a alguien sea en cantidad mínima. Entonces, si yo tengo esta teoría o la busco de esta manera, yo trato de que mi ética se enfoque en esa. Puede ser. Tengo la otra teoría que es de base a los derechos. ¿Y qué quiere decir esta teoría? Que todos tenemos derechos básicos. ¿Cuáles son nuestros derechos básicos? ¿Quién sabe? Yo pensé, a ver, aquí está, ahí mismo, leemos lo que está aquí. No, ¿qué crees que son los derechos básicos? Derecho. No es alcantarillado, luz, agua. Ujú, también. Edison, dime.
es algo que, un derecho es algo que a mí me pertenece o debo ser beneficioso de algo, ¿Ya? o yo puedo, no sé, tengo derecho, yo que sé, como a dar mi expresión, también a recibir y a dar también. Dentro de nuestros derechos que se establecen en la Constitución, tenemos el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, derecho a la alimentación, derecho a una seguridad. Y ahí vienen otros tipos de derechos que son nuestro derecho de la libertad, de conciencia y de expresión, ¿sí? Y de un juicio justo. ¿Por qué es un juicio justo? Esto se habla mucho en el tema, por ejemplo, cuando hay estos juicios en temas legales. Siempre tratan de hacer estos juicios justos en de tomar toda la información correspondiente de parte y parte para tomar una decisión, ¿no es cierto? Entonces, de esto se basa esta teoría. Yo veo que las personas que están involucradas o toda la organización que se involucra, todas las personas que se involucran en la organización, cubran estos derechos y em, no sean rotos, no sean, ¿cómo se dice? No se falten a estos derechos por lo que yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuando, digamos, a veces razón aquí mismo, si yo no les dejara hablar o yo no les dejara participar, estoy rompiendo su derecho, estoy, estoy faltando a su derecho de expresarse libremente dentro de este curso, por ejemplo. Y yo como persona no tengo una ética correcta si estuviera haciendo eso. Entonces, esto se enfoca en el ámbito organizacional de esa manera. La idea es de que todos se respeten y todos tengan y cubran sus derechos, ¿sí? En este caso, dentro de la organización, la libertad, la conciencia, la expresión y un juicio justo. Digamos que en una organización encontraron que dos personas o un departamento de una empresa, por ahí encontraron fraude, pero una dice que ella no fue y la otra dice que la otra fue. Entonces, ¿qué hacen? Ahí hacen un juicio justo, tienen que analizar, recolectar información, etcétera, 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 para ver si realmente es así o cuál de las dos realmente, en este caso, incumplió o faltó, hizo este tipo de fraude. Entonces, ahí está el derecho justo. Entonces, dentro de ser éticos en la forma de derechos, es eso, cubrir o entender que todos tenemos derechos y que todos tenemos que cubrirlos. No podemos faltar al respeto ese derecho solo por ser organización. Y el último derecho es mi derecho, o el tema de la teoría ética es mi ética respecto a la justicia. Aquí ya viene mucho sobre la toma de decisiones. Entonces, esta toma de decisión tiene que ser justa y equitativa y va de la mano con lo que yo les decía hace rato, el tema de los derechos. Entonces, si esta persona o este departamento que le encontraron el fraude, tienen que tomar una decisión y para haber razón ve que las dos tuvieron culpabilidad, pues tienen que, y por haber razón una persona no lo tuvo, pues tienen que aplicar la justicia y la equidad para todos en la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, en esto tiene que ver lo que son las teorías de la ética. O sea, la empresa, de acuerdo a sus valores, a todo lo que establecen como valores, pues ellos, dependiendo de ciertas situaciones, pues se enfocarán en cualquiera de estos tres puntos o en uno solo. Entonces, ya depende de la organización hacia dónde o cómo quiere organizarse en ese aspecto. ¿Sí? Lo importante es que ellos conocen o tenemos que conocer nosotros que hay que ser o hay que tener esta ética empresarial muy bien clara y establecida para que no existan conflictos. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo puede manejarse el tema ético dentro de una organización. Entonces, aquí hay un caso acerca de Google en el 2010. Ayúdame, lo entiendo. A ver, Yo. Edison, a ver.
Ah, ya, a principios de 2010, Google enfrentó una decisión sobre cómo responder a la censura en China sobre sus resultados de búsqueda. La declaración de misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil, por lo que la censura a sus resultados de búsqueda en China, específicamente sobre temas políticos, iba en contra de su misión y creó un dilema ético. Para operar su sitio Google.cn tendría que autocensurar algunos resultados de búsqueda o el gobierno chino los censuraría. Poco dispuesto a continuar censurando resultados de búsqueda, Google anunció en marzo de 2010 que redix- redireccionaría las búsquedas de su sitio google.cn a su sitio google.com.hk, cuyos servidores estarían en Hong Kong. Esta medida le permitió proporcionar búsquedas sin censura y seguir siendo fiel a su misión y credos corporativos, medida que tuvo un costo respecto de sus relaciones con el gobierno chino y potenciales oportunidades de negocio en aquel país. Pero ¿qué ganó que ganó para Google el respeto de millones de sus usuarios por su postura en contra de la censura y su apego a los valores éticos? Chévere. Entonces aquí viene un temita muy importante. Como entendemos, la ética empresarial es hacer las cosas de acuerdo a mis valores y que no se vayan en contra de ellos, pero que también genere, como decía Eduardo, si no me equivoco, genere confianza hacia los demás. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Vemos y entendemos que la misión, ¿cuál es la misión? ¿Qué es la misión de Google? Ahí dice claramente. Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil para todos. Exacto, esa es la misión de Google. O sea, eso es lo que ellos quieren hacer y es lo que están haciendo, ¿no es cierto? Ellos con su aplicación nos ayudan a encontrar y a, a recolectar información súper grande, ¿no es cierto? Como es universal y es accesible y útil para todos. Pero como entendemos, hay ciertos lugares, ciertos países que por sus lineamientos, Google no podía hacerlo de esa manera. O sea, su misión se veía truncada porque en China no se le permitía por ciertos temas que podían buscar las personas. Entonces les pusieron entre la espada y la pared, les dijeron, o busco una manera o simplemente nosotros no permitimos que Google esté dentro de el país, dentro de China. Entonces Google se puso en su tema ético a decir, a ver, ¿cómo hacemos para no romper nuestra ética y poder seguir cumpliendo con nuestra misión? Entonces tuvieron que tomar decisiones. Entonces, dentro de la toma de decisión que ellos hacen es crear, ¿no es cierto? Una parte, un Google aparte, digámoslo así, que se direcciona a las empresas o los servidores de Hong Kong para que ellos manejen el tema de la información que requieren que se visualice hacia la población de China. Entonces, esto permitió que Google mantenga todavía su misión de seguir organizando y teniendo toda la información universal accesible para todos y a su vez cumplió con las expectativas o con las demandas que tenía China. ¿Y pero qué dicen? Aparte de que esto no fue una decisión fácil, porque qué dice? Fue un costo, tuvo un costo muy alto para Google el realizar esto. Pero que tuvieron a cambio que todas las personas o los usuarios que se enteraron de este tema comenzaron a generar o a sentir ese respeto, se dijeron bravo, o sea, le aplaudieron, le dijeron qué bien lo que hiciste. O sea, porque por más de que no le estaban poniendo estas demandas, ellos buscaron una solución y no afectó ni a ellos ni a su alrededor. Entonces, ¿en qué parte o en qué tema ético estamos hablando? Pues en el tema de qué, en el primero que decíamos, que tenía que ser más utilitario. ¿De qué?
las consecuencias de esta decisión afecte o sean de mayor beneficio para la mayoría de las personas que están involucradas. Entonces, es muy importante entender este tipo de aspectos para saber también cómo tomar las decisiones, porque muchas de las tomas de decisiones que se realizan dentro de una organización van a tener consecuencias. Entonces, ejemplo, si en una organización encontramos que están teniendo problemas financieros, y ustedes deben de escuchar esto muy seguido, ¿qué sucede? Lo primero que piensan es hacer recorte de personal. Entonces, si la organización no está bien establecida dentro de su ética, pues la primera respuesta a eso va a ser sí, votemos a la gente que tengamos que votar. Y se acabó la solución. Pero ¿qué consecuencia conlleva eso? Pues que la gente que fue despedida se quede sin trabajo, se quede sin sus medios para conseguir sus necesidades, ¿sí? Y tenga que ir a buscar un nuevo empleo. Entonces, es una consecuencia grande para las personas que pasan por eso. Entonces, la empresa tiene que aprender a entender y a ver el tema de la ética y ver hasta cierto punto cómo evitar esas consecuencias si es que se basan en la teoría utilitaria. Si ya se basan en las otras, en ser más justos, equitativos, pues también tienen que ir buscando las maneras. Entonces, ¿para qué es importante esto? Pues nos va a ayudar, como les comento, a tener una imagen buena hacia la sociedad y internamente también, porque la gente que está dentro de una organización, que ve que una organización se maneja éticamente o moralmente correcto, hace las cosas de manera correcta, porque tanto la ética empresarial como la personal son iguales, son similares. Entonces, si yo veo que mi organización está alineada a lo que yo considero como bueno o malo, pues yo me voy a sentir bien estando dentro de esa organización. Entonces, para que una organización maneje o tenga este tema de ética empresarial, pues tiene que establecer muchas estrategias para que se mueva este tema de la ética. Entonces, la primera es la participación y la consulta. Entonces, lo que yo les decía, tomar en consideración lo que los demás tienen en cuenta. Entonces, ahí es la participación de todos los que están involucrados dentro de la organización y consultar dentro del aspecto ético cómo le gustaría llevarse dentro de la organización. Tenemos que tienen que ser claros y transparentes en las políticas que establecen. Como hablábamos, dentro de una organización hay que establecer políticas, reglamentos, procedimientos para muchos aspectos. Entonces, para este tema de la ética también tienen que establecerlos y tienen que ser muy claros y transparentes. ¿Por qué? Porque necesitan que la gente, como les digo, confíen en lo que están haciendo. Tienen que ser, en este caso, las personas que em, las personas que establecen este tema, como hablábamos, son las personas que se encuentran en los mandos altos, ¿no es cierto? En los mandos de dirección. Entonces, son ellos los que tienen que comenzar a dar el ejemplo respecto a cómo es la ética empresarial o cómo es la ética que se maneja dentro de una organización. Entonces, por ahí también se parte este ámbito. Otra estrategia son los incentivos y reconocimientos. Algo que hablábamos dentro de lo que es el tema de la dirección, el liderazgo, ¿no es cierto? Que tiene que aprender a motivar y todo esto. Igual, dentro del tema ético también tiene que comenzar a generar incentivos y reconocimientos a aquellas personas o aquellas organizaciones que se manejan dentro de su línea de la ética que mantienen. Siempre deben de establecer capacitaciones de educación respecto a este ámbito, al ámbito de la ética para, obviamente, seguir incrementando y mejorando el ámbito de la ética empresarial, porque no es que ya establecemos las estrategias o ya establecemos cómo somos éticamente y ya ahí quedó. No, es un proceso de estar siempre continuamente buscando, viendo las maneras de mejorar y de que todos vayamos por ese camino también.
Y por último, la otra estrategia es evaluar y hacer revisiones de acuerdo a lo establecido de cómo está manejándose ese tema de la ética y el tema de la moral dentro de una organización. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Quieren aportar algo, decir algo? ¿No? Bueno, ahora, para que este tema de la ética se establezca correctamente y se establezcan estas políticas dentro de la organización, em, las empresas establecen el más famosísimo código de ética. Entonces, ya me leyeron un poquito. ¿Qué es el código de ética? Contienen como código de ética. Efraín, Digo, ya, déjenles participar a los demás. Ustedes no dejan hablar. No, mentira. Efraín, compañera, ya luego hablan ustedes. Efraín, consta. Profe, buenas. Efraín, Sí, ¿dónde estás? Tú no puedes. Cuéntame. perdón. Yo creo que como código de ética dentro de una empresa, creo que es eh, integridad, responsabilidad, respeto, honestidad, transparencia. ¿Ya? No sé si estoy equivocado. De aquí nadie se equivoca. ¿Qué más? Mm, Entonces, creo que seguir los lineamientos de la empresa que maneje la responsabilidad como profesionales. ¿Ya? El código de ética es una política, una regla que va a tener la organización para cómo se van a llevar y cómo se van a tomar las decisiones de ciertos aspectos que pueden darse dentro de la organización. Entonces, como les digo, son políticas, principios o reglas. La mayoría son políticas que la organización establece para mantener el comportamiento de las personas dentro de la organización, ¿sí? Entonces, para establecer este código de ética, se tiene que también crear un comité de ética, o sea, un grupo de personas que evalúen estos aspectos de la ética dentro de la organización. Entonces, denme solo 2 segunditos, perdón, 2 segundos. Perdón. Ya. Entonces, este comité de ética es un grupo de personas que están dentro de la organización que se van a encargar de revisar y de evaluar que el código se lo, em, se lo realice conforme se estableció. Entonces, es un tipo de control. Si lo vemos de esa manera, es un tipo de control de la política o de la regla que se establece dentro de la organización. Entonces, el comité de ética, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que revisar o hacer reuniones sobre ciertos problemas éticos que van a suceder dentro de la organización, ¿sí? Tienen que ocuparse de áreas grises. ¿Qué es un área gris? Pues aquellos temas o problemas que hay dentro de ciertas áreas, ¿ok? Comunicar el código a todos los miembros de la organización, pues este código tiene que ser comunicado, tiene que ser, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Tiene que
todas las personas de la organización tienen que tener el conocimiento de cuál es el código de ética y cómo pueden comportarse dentro de la organización. Ejemplo, muchas veces les dicen el tema de uniformes. Es un tipo de ética que como las mujeres normalmente suelen usar o nos ponen de uniforme falda. El código de ética le dice que la falda no puede ser muy alta, tiene que ser pasado el tema, la rodilla. Profe, Dime. ¿el código de ética también se basa en las políticas de la empresa? Eh, Tiene que ver, pero el código de ética es otra política que ya se enfoca directamente a cómo va a ser el comportamiento de la organización, ¿sí? Las políticas de la empresa ya son más otros ámbitos en temas de decisión de cómo manejarse, tanto en el ámbito con proveedores, con clientes, con productos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un tema más amplio de toda la organización. El código de ética ya es una política o una regla para cómo deben de comportarse todas las personas, de acuerdo a los valores que se establecen dentro de la organización. Entonces, ¿qué dice que hace el comité de ética también? Pues revisa las violaciones del código, o sea, quién está faltando al respeto o no está cumpliendo con el código, hace respetar el código, eh, dice que recompensa el cumplimiento o castiga las violaciones, ahí la que hablábamos un poco del tema de justicia y equidad, revisa y actualiza el código si es necesario y pues reporta estas actividades al consejo directivo, al tema de los mandos altos, ¿no? Entonces, es muy importante este tema del código para saber cómo la organización tiene que guiarse y comportarse frente a varios aspectos. Entonces, les voy a poner, antes de continuar, un ejemplo de cómo es el código de ética en las organizaciones. Ya les subí a la plataforma para que revisen, para que vean. Pero, por ejemplo, pongámosle este bonito, el otro está un poquito más. Entonces, ¿qué lleva un código de ética? Pues el código de ética también me va a indicar muchos aspectos de la organización. A ver, entonces ahí les comparto, van a visualizar el código de ética que hay aquí en LEMEX, en Quito, por ejemplo. Entonces, miren, dentro del código de ética, de uno me establece la misión, que el EMAPS dice proveer servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia. Y la visión que dice que es ser una empresa líder en gestión sostenible e innovadora de servicios públicos en la región. Entonces sabemos que ellos ya tienen una guía o ya saben por dónde tienen que manejarse, ¿no? Entonces partimos por ahí. Bueno, aquí viene el contenido, dice introducción del código, valores personales, actos de corrupción, responsabilidad de los servidores, reportes de información y comité de ética. Entonces te dice la introducción, más o menos que, entonces dice, consideramos la ética como parte fundamental del crecimiento personal y organizacional, ¿sí? Se guían con normas éticas y solamente por normas legales de obligatorio cumplimiento. Garantiza el ambiente de transparencia, confianza, e integridad en todos los aspectos de nuestra vida, tanto personal como profesional, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Este documento constituye una herramienta que nos ayuda a recordar lo indispensables que es ser personas de alta calidad moral y que no sea naturalmente y que no sea natural cumplir los lineamientos éticos que recoge este código. Predicando con el ejemplo, dice. Usted dice, nuestro compromiso ético guiado por un código nos pone en camino de la excelencia, no solo técnica, sino también humana y profesional. ¿Sí? Entonces, la ética empresarial también nos ayuda a eso, o sea, a mejorar en el ámbito humano y personal. Pues aquí, ¿qué dice? Conducta organizacional, objetivo del código y ámbito de aplicación. La conducta me dice que
el tema sería de los servidores que presten un servicio bajo cualquier modalidad. Deben cumplir con leyes y reglamentos. El código, el objetivo dice es promover y establecer principios, valores, responsabilidades y compromisos éticos de comportamiento y de práctica en todos y cada uno de los obreros de la empresa. Entonces ahí está enfocado. ¿Cómo va a ser el comportamiento de todos los miembros de la organización? Todos, absolutamente todos. Entonces, ¿qué dice? Em, Dice, con el fin de propiciar el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la misión y visión, contribuyendo al buen uso de los recursos. Entonces, todo se enfoca, esta ética, todo se enfoca a la misión y la visión de la organización. Y como veríamos en el caso de Google, el caso afectaba éticamente a su misión, entonces se buscó maneras de resolverlo. El ámbito de la aplicación para todos los miembros, ¿sí ven? Para todos los miembros, dice, consultores, pasantes, entre otros, todos, de cualquier modalidad, absolutamente todos. Entonces aquí me detalla, por ejemplo, qué valores tiene. Entonces me dice honestidad, lealtad, respeto, responsabilidad. Me dice transparencia, perseverancia, cooperación, innovación. ¿Sí? Trato adecuado, honestidad y confidencialidad. Entonces ahí me habla, por ejemplo, de los actos y los conflictos. Entonces, ellos establecen en qué actos o en qué puntos puede darse los temas que afecten éticamente a la empresa. Los actos de corrupción. Se prohíbe la ejecución de todo acto de riña, dice, con la ética, la moral y la buena conducta. O sea, no pueden haber actos de riña, o sea, de peleas dentro de la organización. Que dice que puede ser catalogado como acto de corrupción. Dice, al inadecuado o correcto o incorrecto uso del poder, dice, encomendado en función del servicio público. Por ejemplo, el uso del poder también es una falta a la ética dentro de la organización. Y todo esto con el fin que dice que si este uso del poder es para obtener un beneficio particular, o sea, propio para uno mismo. Entonces, por eso ellos tienen, por ejemplo, todo esto en bajo conformidad al reglamento interno de trabajo, interno administración de talento humano, codificación de la legislación laboral, ley orgánica de empresas, constitución. ¿Qué son todas estas? Son políticas, reglas, normas que tiene la organización y que son con las cuales se basan. Como hablábamos, por ejemplo, el reglamento interno del trabajo, el reglamento interno de administración del talento humano, pues se enfocan en todo lo que es planificado dentro de la organización, ¿sí? Codificación de la legislación laboral, ley orgánica de empresas y constitución. Ya se habla de los reglamentos de las agencias de regulación, ¿sí? O sea, los controles que tienen ellos también como organización para llevar este ámbito también. Al recibir, dice, pero sobre todo se prohíbe recibir dádivas o regalos de cualquier tipo que sea, especie o dinero. No sé si les ha pasado, pero hay empresas e instituciones que no aceptan ningún tipo de regalos, ningún tipo de dinero, de nada, sobre todo de regalos a veces que uno siempre, digamos que por buena voluntad o buena fe, dice le voy a llevar un regalito a tal persona porque me ayudó o se comportó bonito, lo que sea. A veces no aceptan, no pueden aceptar por este tipo de cosas porque se va en contra de la ética de la organización porque al recibir un regalo o un presente, puede malinterpretarse como que se está poniendo de parte de la persona con la que está, ¿no? O la persona que recibe, de la persona que recibe el regalo. Como sobornos. Eso, como un soborno puede ser considerado. Hoy más. Ajá, entonces puede ser considerado como eso, entonces dentro de la ética empresarial de esta organización, por ejemplo, no permiten ese tipo de cosas porque puede verse de esa manera. Y para que no se dé de esa manera también, obviamente.
Dice utilizar de manera inadecuada la información a beneficio personal o de terceros. También es una falta a la ética de la organización. Utilizar inadecuadamente los bienes o recursos entregados de la empresa. Detener, suscribir contratos con familiares. En el tema de que querer a veces ingresar a otras personas a trabajar en el mismo ámbito, no se puede. Eh, Dice, conflictos de interés. Se prohíbe el cometimiento de actos en los que puede existir beneficio de manera personal, por lo que todos que están considerados dentro del artículo del presente código deben comprometerse a no utilizar los bienes de la empresa en beneficio propio y personal. Ese es otro ámbito de la parte ética, que no deben de utilizar todos los recursos o las cosas que tienen dentro de la organización de manera personal. Igual lo mismo que dice que no aceptar cualquier tipo de regalo, dáliva, viajes, almuerzos, entre pagos de dinero, mercadería, ofrecidos por clientes o por terceros, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Aquí habla de la responsabilidad que tienen las autoridades perdón, responsabilidad de los servidores en general, de todas las personas. Entonces, aquí habla, ¿no? De qué tienen que hacer, difundir el contenido. Aquí esto tiene que enfocarse con el tema del comité, ¿no? De los servidores que tienen que aplicar, que tienen que usar toda esta información, ¿no? Reportes, entonces reportes del cumplimiento de ética y vamos con el tema de las evaluaciones. Dice el Departamento de Administración será el encargado de elaborar semestralmente en enero un reporte de acciones efectuadas en función al cumplimiento. Entonces ellos comienzan a evaluar cómo se está cumpliendo esto. Por ejemplo, encontraron a una persona que recibió un regalo. Entonces todo eso lo reporta. En información sensible, igual cuando se trata de información, todas las empresas manejamos información confidencial. Entonces, dentro de las empresas siempre manejamos un ámbito eh, de que esta información se guarde correctamente y que no sea divulgada por las personas. Entonces, siempre va a haber un, un tema ¿cómo se llama? De firmar un acuerdo de confidencialidad de que la información que yo tengo de la organización no salga al exterior, más que todo temas sensibles de información personal de clientes, proveedores o temas de económicos, etcétera. Entonces aquí dice que parte de esto es eso, ¿no? Y sanciones, pues aquí indica qué tipo de sanciones se aplicarán en caso de existir este tipo de fallas al código de ética que tiene la organización. De la gravedad de la falla, digamos así, pues aplicarán la sanción adecuada. Entonces, aquí dice, mire, en el inicio de todo proceso sancionario se garantizará el legítimo derecho de defensa. Entonces, aquí aplicamos un poco la ética en base a los derechos y en base de la justicia, ¿no? De que deben de guiarse con eso también. Tenemos el comité de ética. Entonces, el comité de ética dice que está encargado por el gerente o gestión de talento humano, el director de comunicación social, gerente jurídico y actuará en calidad de secretario, dice el secretario de la empresa, quien tendrá voz, no tendrá voto. Entonces, todos ellos se van a encargar de ver que este código se cumpla, ¿no? Entonces aquí están las funciones del comité de ética, que dice vigilar, sugerir actualizaciones, pedir procedimientos, recomendar a establecimientos acciones o medidas, orientar a los servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos es así como se establece o cómo está establecido lo que son los códigos de ética, ¿no? Para que ustedes tengan un poquito más de entendimiento. Y por último, entendemos que este tema de la ética, como les decía, tiene que ver mucho con el ejemplo
que puede dar los ámbitos directivos. Entonces vamos a ver cómo tiene que ser o cómo puede ser el comportamiento ético de los líderes dentro de una organización. Entonces tenemos el comportamiento ético sería emplear el poder para lograr el bien en los seguidores. O sea, ver que las consecuencias de la toma de decisión afecte a quién, a la mayoría o a todos los miembros de la organización. El comportamiento no ético sería que usar el poder para su propio interés. Y es lo que hablábamos dentro del código de ética anterior, que estábamos viendo ese ejemplo. Dice respetar seguidores y colegas. Obviamente, el no ético sería el faltar al respeto, ¿no? Tratar mal, gritar, pegar, golpear, etcétera. El ético sería búsqueda de una visión y luego de las metas con medios éticos, o sea, conforme a lo que se establece. Y el no ético sería que buscar que el cumplimiento de la meta a cualquier costo, sin consideración. Entonces yo le subí, por ejemplo, un videito de un ejemplo de lo que es una ética empresarial, que decía así. Entonces ustedes pueden revisar que dice que llega el jefe y les dice, tienen que sacarme 2.000, no sé qué eran zapatos, no me acuerdo, ya, inmediatamente. Entonces los señores se pusieron a trabajar y decían, ojalá nos paguen nuestras horas extra. Pero ya por los ratos al final no les pagaron las horas extras y los señores se quedaron trabajando hasta el final. Entonces, eso es buscar la meta a cualquier costo, o sea, sin considerar los aspectos humanos, sin considerar los derechos humanos, sin considerar la justicia dentro de la organización y que todo se haga de acuerdo a la equidad. Em, otro comportamiento ético es estar atentos a la retroalimentación y a las críticas de los seguidores. Y es de lo que hablábamos, que parte de la estrategia de tener un buen código de ética, una ética empresarial, es que aceptar la participación algo más era, la participación y todas las críticas de las demás personas. Un comportamiento no ético sería, pues, el rechazar estas críticas o simplemente no, ni siquiera escucharlas. Otro comportamiento ético sería el fomento a la participación, es decir, que todos estén dentro y participen dentro de las actividades. Y el no ético sería la dirección autocrática. ¿Y se acuerdan que era autocrático? ¿Se acuerdan que era autocrático? Ya habíamos hablado de este temita. Que las decisiones se centran únicamente en una persona, en este caso de un líder. Ujú. Pero así es, o sea que el tema autocrático hablábamos que son muy cerrados, no aceptan críticas, no aceptan información, no aceptan retroalimentación y toda la decisión la toma él, sin importar nada. El comportamiento ético se basa en una comunicación vertical, tanto de arriba para abajo, ¿sí? O viceversa. Entonces, ¿qué hablábamos nosotros dentro de la estructura organizacional? La comunicación que va de arriba para abajo verticalmente solo se enfoca en mandar o dar órdenes, mientras que una comunicación de abajo hacia arriba ya se enfoca mucho en este tema de la retroalimentación. Entonces tiene que ver con lo que decíamos anteriormente de la retroalimentación y la participación. Entonces, un comportamiento no ético sería eso, el tener solo esa comunicación para dar mandos, para ejercer actividades y no escuchar a los demás. Otro comportamiento ético sería la creación de una estructura organizativa flexible y adaptable a las situaciones. Nosotros hablábamos en la clase anterior acerca del tipo de estructuras organizacionales, ¿no es cierto? Y veíamos que existían un sinnúmero de tipos de estructuras y que la mayoría utilizaba una estructura básica, ¿sí? En la que simplemente se establecía quién tenía el mando y a quién teníamos que obedecer. Y que conforme íbamos viendo, habían estructuras que se alineaban más a poder cumplir y a ser más flexibles dentro de la organización. Entonces es muy importante entender esto también para no solo cuando uno quiera o visualiza ciertas organizaciones,
vea que no solo se trata de una estructura lineal, en la que, como decíamos, la comunicación se vuelve solo vertical de arriba para abajo y no viceversa. Entonces, todo esto afecta, o sea, todo tiene correlación. Entonces, las personas, el comportamiento no ético de un líder viene a ser que la estructura organizacional sea muy rígida y burocrática. Hay un otro tema, burocrático. ¿Se acuerdan cuál es el ámbito burocrático? ¿Cuál es el ámbito burocrático? Que no es muy participativo, sino que se ponen unas reglas y tiene que cumplir. Se basa mucho en el tema de las reglas y las normas que establece la institución. Y solo lo que dicen las reglas y las normas, pues lo hacemos. Entonces, por eso dice que al ser rígido y así, pues no es ético, porque necesita ser más flexible y adaptable a las situaciones, ¿no? Otro comportamiento ético dice adaptación de un estilo de liderazgo a la cultura de la empresa y del país. Em, las organizaciones, y este es un tema muy importante, es que todas las organizaciones, y sí creo que hablamos, es que todas las organizaciones tienen un tipo de cultura. La cultura se enfoca o se establece de acuerdo a varios aspectos, entre ellos, cómo es el liderazgo de los mandos, em, cómo es la comunicación de los mismos y cómo es este tema de la ética dentro de la organización. Entonces, de acuerdo a todos esos aspectos, pues puede haber un comportamiento ético o no puede haber un comportamiento ético, porque no se está tomando en consideración, si no es ético, no se toma en consideración la cultura de la empresa. Entonces, digamos que la cultura de la empresa comenzó siendo muy flexible, adecuada, pero de un rato a otro, pues se volvió rígida, desconfiada de la gente y comenzó a haber un tipo de liderazgo muy autocrático. Entonces se comienza a ir fuera de los comportamientos éticos que debería de tener, como dice ahí, la dirección autocrática sin considerar la cultura de la empresa y del país. Entonces es muy importante ese aspecto. El comportamiento ético también es la enseñanza y apoyo a los seguidores para que logren ser líderes. Es lo que hablábamos hace rato, el tema del liderazgo. O sea, líder es enseñar, es guiar, pero también es enseñar, perdón, a que las personas también puedan volverse líderes. Entonces, esto también va dentro de un tema ético de la organización. Tiene que aprender o tiene que saber y entender que todos pueden crecer en la misma magnitud que crece la organización. Entonces, al no haber este apoyo, al no haber esta enseñanza, pues realmente se pierde este comportamiento ético y pues, eh, como vemos, pues hay muchos problemas. Otro comportamiento ético sería control mediante la persuasión. Nosotros hablábamos que un tema de liderazgo tiene que ver con liderar, con persuadir o con conducir a algo, a alguien. Entonces la persuasión es como que, como que le digo que tiene que hacer, pero no con las palabras directas, sino un poquito más yéndome por la tangente, como quien diría. Y el comportamiento no ético ya viene a ser al controlar mediante castigos, que es lo que hablábamos también dentro de lo que es la dirección, los estilos de liderazgo. Muchos aspectos a veces se enfocan solo en dar castigos o al ver que no hay un cumplimiento de las metas como uno establecería, pues se castiga o se hace un tema de no reconocimiento a las personas. Y el ético, como hablábamos también, la parte de la estrategia es direccionar mediante el buen ejemplo. Realmente las personas que se encuentran dentro de los mandos medios y mandos altos son los principales en dar este ejemplo. Si no dan ellos el ejemplo, pues la ética o el código de ética se cae. Y pues como les digo, al no ser ético, pues se ignoran las éticas y las costumbres y ahí falla todo el tema del ámbito organizacional. ¿Sí?
Entonces, ¿tienen alguna consulta, alguna inquietud, alguna duda? Una consulta, profe. Dime. Esto, esto de, digamos, dentro de una empresa, cambiar de manera, bueno, digamos, flexible y todo lo demás anterior, y que cambiar a ser rígidos, muy autoritarios o como muy dictador. A qué o por qué puede pasar eso? De pronto, eh, desconfianza, de pronto viene otra gente de otra empresa que por ser flexibles o pasó alguna cosa dentro de alguna empresa, desconfianza. em, O sea, sí, la primera sería la desconfianza, pero ¿por qué se da esta desconfianza? Es porque los resultados o porque eh, las situaciones no se dieron como se esperaba. Es más o menos como cuando tú dices, no sé, voy a salir a correr y quiero salir a correr temprano, entonces estás total emocionado que vas a salir a correr temprano y pasa, a razón, te cayó el aguacero y no pudiste, o mientras estabas corriendo te cayó el aguacero, te mojaste, entonces te genera a ti un tipo de desconfianza y la próxima duda si vas a salir o no en la mañana nuevamente a la misma hora. Entonces, algo similar puede pasar dentro de una organización. Digamos que empiezan siendo flexibles, empiezan siendo capaz demasiado abiertos a ciertas situaciones, porque como podemos ver, no es que ser flexible sea la mejor solución. No, a veces uno tiene que ver en qué aspecto se encuentran toda la organización. Y puede ser que en un ámbito, en un departamento sí puedan ser flexibles y en otro no. Entonces, todo depende de cómo es la cultura de la organización, cómo son las personas dentro de la organización. Entonces, digamos, como digo, si es que una organización es flexible, pero le dio demasiada flexibilidad a la organización, pues realmente ahí la gente se desvía igualmente porque a dejar a todos, digamos, a dejar a que todos tomen la decisión o a dejar que cada uno haga las formas, las cosas como mejor crea, pues también puede existir un tipo de desviamiento o que no se hagan bien las cosas. Y ahí puede quedar esa sensación de que no está bien y prefiero volverme, en cambio, al otro extremo de ser más cerrado, más autocrático y ya no permitir esos aspectos porque yo mismo en mi flexibilidad no establecí mis normas ni mis límites. Entonces puede darse de esa manera porque uno comienza a desconfiar de eso. ¿Sí me explicó? ¿Sí me entendiste, Efraín? ¿Sí me entendieron? Sí, 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 no, no, no. Ahí se ha salido, pues con razón. Sí, dicen, sí estamos entendiendo. Gracias, Rey. Ay, chistoso. Se ha salido, Ahí estás, Efraín. ¿Sí me escuchaste? Perdón, profe, se me apagó el teléfono. Sí, veo, digo, yo habla y habla. Digo, sí me entendiste, veo que no se... Sí, sí, sí. Sí, 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 lo entendí. Que de alguna manera, cuando es muy flexible, también como usted indicaba, de que si hay exceso de confianza, diríamos así, entonces la gente se desvía. O también cuando hay, son muy rígidos también, hay de pronto de alguna manera, no, yo qué sé, por miedo o cosas así, entonces también hay un desvío, creería yo. Y como Gracias, profe. Sí, sí. Es que como yo les digo, ningún aspecto o ningún tema de lo que hablamos aquí es totalmente correcto, totalmente el verídico, porque realmente cada situación, cada empresa, cada persona es única. Y lo único que podemos decir es que todo esto son herramientas o son formas de que uno, cómo puede ir viendo y guiándose, porque realmente al uno no entender
que las personas, digamos, son así como hemos visto en el tema de las teorías de Douglas MacGregor en las X y Y, entendemos que hay personas que sí van a llevarse tranquilamente sin tanto control, mientras que otras no, van a necesitar esto. Entonces, no yo por querer ser buena gente, voy a decir, "Ah, no, a todos les voy a tratar igual", pero yo veo que hay personas que sí necesitan como que, ¿quién diría? Como que esa mano dura, pongámoslo así. Entonces, hay que saber encaminar y entender estos aspectos dentro de una organización y ver qué es lo mejor para cada uno. Entonces, ¿tienen alguna otra duda, alguna inquietud? ¿Está claro este tema? Está con pereza la Yo eso. No es pereza, me dio gusto eso. Y el bostezo es contagioso. Es hambre. Listo. Dice, Dime. por ejemplo, un código de ética que se establece dentro de una organización y la persona está bajo, o sea, tiene esa obligación, ¿no? De seguir esa política o ese código de ética en una organización. Digamos, también, como usted hablaba, hay como motivaciones, ¿cómo le podría decir? Tendría sus consecuencias cuando se iría en contra de este código de ética, ¿verdad? En este caso, como veíamos del EMAP, se hablaba de corrupción. Entonces, si eso se llega a darse, iban a las entidades, tenía el derecho a su defensa, pero tendría su consecuencia, ¿no es cierto? Ujú, Podría terminar en algo, hasta incluso en lo que es lo judicial, todas esas cosas. ujú. Pero digamos, si respeta todo lo que son las normas, el código, también podría ser gratificado o recompensado. Quizá, no sé si hay en las empresas o organizaciones donde aquellas personas que se esfuerzan en tratar de hacer bien las cosas, de hacer las cosas de manera ética, conforme a lo que está reglamentado, quizás les son recompensados también. O al contrario, pues no, si en caso de violar tendría sus consecuencias. Sí, o sea, ya realmente ya depende de cómo se establezca el código y cómo sean las normas y las políticas de la organización. Pero sí, o sea, ya realmente si la empresa establece eso, lo pueden hacer un tipo de reconocimiento, porque no solo es el ámbito eh, de incumplir, por ejemplo, sino también el tipo de respeto que uno tiene, cómo cumple ciertas labores, actividades de la organización. Entonces, capaz que también tiene que ver con el ámbito de este dichoso, o sea, empleado del mes. Es un empleado del mes, ¿por qué? Porque cumple las actividades, pero también porque se guía en base a los reglamentos y normas de la organización, y dentro de esto está el código de ética. Profe, ¿Mm? ahí voy yo. Y en el caso de que, porque a veces en los altos mandos, o sea, de las personas que están al frente, digamos, los principales, tratan ahí, digamos, de hacer algo chueco por sacar adelante a la empresa. Y le trata de involucrar a los trabajadores porque les dicen, o sea, si que no hacen esas cosas, así estén mal, les votan. Ujú. Entonces, ¿ahí cómo se podría trabajar? Porque viene desde arriba la falta de ética, porque eso es falta de ética, porque están yendo contra de los valores. O sea, ya depende de uno si realmente se deja o no se deja manipular en esos aspectos, pero si ya viene, como les comentaba, dentro de los mandos altos de este tema de no dar el ejemplo de cómo tiene que comportarse éticamente, pues ya empieza a existir la desconfianza tanto de las personas y los miembros de la organización, como ya puede uno darse cuenta externamente que esa organización no se maneja adecuadamente. Entonces, eso sí, uno sí lo nota cuando hay ciertas organizaciones que no se manejan dentro del ámbito ético de la estructura ética que uno debe tener, hasta como uno como persona tiene. Entonces, ya depende de la persona, si le quieren involucrar, pues ya depende de la persona si se deja o no y estar atentos a las consecuencias, porque
Hay cosas que sí van a tener consecuencias grandes como otras que no, pero igual, si eso viene de mandos altos, pues complicado, complicado. ¿Alguna otra duda? ¿Está todo claro? Pues a ver, Yo tenía una duda acerca de la tarea claro, dime. del trabajo, pero no sé si que le pueda compartir un ratito la pantalla y que me ayude a verificar algo nomás. Claro, a ver. Ahorita voy. mm, Creo que me mandas una solicitud o... déjame ver. Creo que sí, pues Yo déjame. le puse para que se comparta, Belén. ¿De qué trabajo? ¿Del reciente o del que tú, No, de del proyecto? eso del proyecto, Ok, exactamente. dale. Dime nomás. Ya, no sé si se visualiza. A ver, ya, ahí está. Ya, nosotros vimos de los altos mandos, pero de, de la empresa, no sé si es que le trabajo desde lo que es la gerencia general, porque en la parte de arriba no sé si se da cuenta que tenemos la Junta General de Accionistas y el directorio también que, o sea, sí está, encontré lo que es la estructura de la empresa, pero no sé si que trabajo tal como está o trabajo solo desde la gerencia general. No, tal como está. O sea, si es De, se encuentra, pues, ¿qué te está ya, haciendo ahí? O sea, desde ahí ya partimos. Tenemos una estructura organizacional de staff, ¿no es cierto? sí, Porque tiene asesorías, pero a su vez sí, tenemos una lineal de acuerdo a qué, a funciones. exacto. Porque tengo departamento de recursos, tengo departamento de inversión, el IDER, de ventas. Ujú. Ah, ya, esa era mi duda, porque justamente estaba buscando eso y esa era mi... Tampoco tú le vas a poner a lo que tú creas. ¿Cómo tú lo encuentras? Si tú buscas, tú pones estructura organizacional, tú vas a hacer por acá. Estructura organizacional, Promeca, y ahí te van a aparecer en imágenes muchas estructuras y la más probable es que se alineen a varias. Pero Ah, ya, la más actual porque uno se va dando cuenta que conforme pasa el tiempo van cambiando las estructuras de las organizaciones. sí, pues, ya. Ujú. Muchas gracias. Profe, una consulta. Dicen, Dime, diga nomás, amigo. a ver, acá hay un primero y luego es. Ya. En realidad, bueno, sobre el proyecto, yo estoy un poquito perdido, como le comentaba, realmente, bueno, donde yo trabajo nos hackearon y nos ha tocado un trabajo medio duro y no he podido ingresar a clases como se debe. Em, Algo recuerdo la clase anterior, o no, no me acuerdo qué día fue, creo que fue el lunes de la semana pasada, creo, Ujú. que nos iba a enviar un listado de empresas para poder nosotros realizar el escogimiento. No sé si te conectaste el día viernes, no recuerdo, creo que no te conectaste tú, pero yo les mandé, tienen en la plataforma para que revises. En la plataforma está en la unidad 4. Entonces no le puede compartir la pantalla para que vea mejor. Así ya le comparto. Gracias. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este. Mi pregunta va por ahí también en cuanto al proyecto. Dicen que por favor nos pueda, ¿qué nomás tenemos que hacer en el proyecto? Por favor. A ver, mira, aquí en la unidad 4, ¿sí? Tienes los lineamientos del proyecto y el listado. Entonces tú te abres el listado, te va a abrir aquí, pones clic aquí y te va a abrir esto. Ay, ¿quién se me fue? Ay, recién está entrando. Entonces, aquí yo ya les dije, cada uno me va poniendo el nombrecito dentro de la empresa que va a investigar. Pues aquí ya tengo, por ejemplo, Eduardo Bapronaca, Samuel Banco Pichincha, Kelly Coca-Cola, Edison Banco de Guayaquil.
Entonces aquí escogen cualquiera, ¿sí? Escogen cualquiera y me ponen el nombre. Ya si está con nombre, lo siento, escojan de los que no están. ¿Ok? Entonces ahí está, Efraín, el link para que escojas la empresa primero. Y aquí, Edison, están los lineamientos. Entonces ustedes dan clic, se les va a abrir, pueden descargarlo aquí. ¿Sí se ve? Estoy señalando ahí. Sí, 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 mira. Ya, ahí pueden descargar y aquí está cómo están los lineamientos. Entonces ustedes aquí van a ver qué dice la carátula, por favor tomar en consideración. Tiene que venir el nombre de la empresa, el logo, una reseña de lo que es la empresa, misión, visión, valores. Aquí la estructura organizacional, es decir, el organigrama de la organización. Y tienen que darme una breve eh, ¿cómo es? Una breve explicación de cómo está estructurado esto. Entonces, como les comenté, como ahorita vimos con Eduardo, es una estructura de staff lineal de acuerdo al departamento o de acuerdo a procesos, de acuerdo a lo que sea, departamentización de producto, lo que sea. De ahí vamos a hacer el proceso, entonces vamos a encontrar qué partes de planificación realizan, cómo organizan, cómo direccionan, cómo controlan. ¿Ok? Aquí van a poner un poquito de la ética empresarial, entonces ahí pueden buscar códigos de ética de acuerdo a cómo se manejan éticamente las empresas. Por último, vamos a hablar sobre la responsabilidad social, que es el último tema que vamos a hablar la próxima clase, todo acerca de la responsabilidad social de la organización. Y el impacto que tienen estas dos cositas, o sea, la ética empresarial y la responsabilidad dentro del entorno de la organización, igual tiene que explicar cómo ha sido el impacto de la ética que tiene la organización y de la responsabilidad que tiene. Y de acuerdo a lo que ustedes han ido viendo, pues dar un comentario de qué pueden hacer de mejor a esa organización. En algunos aspectos ustedes podrán encontrar. ¿Sí? Y la frasecita que les puse, y otros lineamientos, aquí está, en qué letra debe ir, el título, los espaciados y mantener el orden del documento, ¿no? Entonces, ahí se bajan esto y pueden revisar, leer lo que dice cada comentario, o si tienen duda o cualquier cosa, ¿ok? Entonces, Sí, ahí es. gracias, profe. Ajá, ahí está todo para que vayan revisando. Ahorita les puse, igual están unos videitos acerca de lo que es la ética, el ejemplo que les comentaba, el tema del código de ética, para que revisen. Aquí están los ejemplos que les puse del código de ética para que revisen. El que vimos de la MAPS, hay uno del grupo Agripac, para que vean cómo se establecen estos tipos de códigos, para que tengan un poquito de conocimiento. Listen, y digamos, escogemos la empresa, ya, bueno, ya escogí. Toda esta información, hay una página de la empresa o de la organización, ¿no? Ahí está todo, como usted hablaba, por ejemplo, misión, claro que eso sí tienen casi la mayoría, tanto como lo que es la código de ética, todo eso. Y sin caso de no haber en la página, ¿dónde podemos buscar eso, esa información? Aquí, me invento, código de ética. Panaca. Y aquí, se está viendo, ¿no? ¿Y ven eso? Sí, profe, sí está bien. Ya. Y aquí ustedes pueden ir buscando un gobierno corporativo, plataforma sostenible, la. Pues mira, aquí, por ejemplo, ya apareció otro organigrama. Compromiso y ética, por ejemplo. Aquí está. Código corporativo de ética y conducta. Entonces, mira, aquí tienes normas que rigen las decisiones. Yo pongo ver y me va a decir algunas cosas. No, aquí no está. Vamos a descargar, dice. Se descarga, pero no creo que es. O sea, te toca ir buscando hasta que encuentres algo.
Y aquí te dice, por ejemplo, políticas de gobierno, reglamento del consejo. Entonces, toca ir buscando y ver qué les razón. Y aquí te dice, somos una empresa, no tengo nada ahí, por ejemplo. O sea, la cosa es que tienen que ir buscando. Aquí tienes ética empresarial, responsabilidad social, PRONAC. Pues aquí te está dando ya una pequeña, por ahí alguien ya hizo un estudio y encontró. Entonces, ¿qué te dice aquí? Mira, historia de PRONAC. Breve resumen, tamaño, ética empresarial, análisis de las políticas de uso de transparencia justo y ético, dice. Políticas de ética destaca por su compromiso en la transparencia en todas las operaciones, de ejemplo. Trato justo con empleados, tu tema ético, prácticas comerciales éticas. Entonces aquí ya te está dando un poco de información que tú ya puedes ir buscando, que tú ya puedes ir revisando. Entonces sobre la ética sobre la responsabilidad social también tiene. Entonces te toca ir buscando, viendo más o menos qué encuentras por ahí. No es que vayas viendo. En las páginas sí suele haber. Creo que era la de aquí mismo. Sí, esta es la misma. Entonces aquí te habla, por ejemplo, sostenibilidad, negocios, marcas, somos marca cerca de nosotros, nuestra historia, reconocimientos. Y les toca ir La estuve viendo de una empresa, de un listado que está ahí, y yo buscaba lo que es eso, ¿no? Misión, visión, esas cosas. Más lo que salía era lo que estaban a la venta, las promociones nomás. Por eso le preguntaba. claro, no, realmente se encuentra. Buscando se encuentra. Bueno, Liz. Más que todo porque son empresas grandes que tienen información ya dentro de muchas cosas. O sea, si tú me dices de una empresa pequeña, de algún tema que recién se está poniendo, es más complicado encontrar la información porque no son conocidas. En cambio, empresas conocidas ya se tiene mayor información porque primero ya tienen sus tiempos de experiencia y segundo porque ya comienzan a utilizar todos los medios tecnológicos para llegar a más espacios. Entonces, sí se encuentra esa información. ¿Este trabajo para cuándo dijo que era, profe? El proyecto final, el proyecto final lo suben exclusivamente el 6. Pero el 6 vamos a tener la presentación, cada uno me presenta su proyecto. Y el 6 lo 6 de sube. julio, Sí, de julio, ujú. falta un mes. Julio. Junio, lo hice. ¿Ah? Por eso yo les dije Ah, en esta clase, y bien. empecé a buscar, porque ya son temas que ya hemos ido viendo. Ya debe ser un tema de investigación. Hice Pues, una consulta. Ya tenemos que seguir haciendo ese proyecto, sí, avanzando ya. sí. Pues, sí. Yo ni siquiera he anotado ahí en el listado. Por eso ya les di, a la semana anterior les dije dónde tienen que ingresar, ya va que sean los lineamientos para que vayan viendo cómo hay que hacer, para que Ujú. ya tienen que ir adelantando. Ya, dice. Ujú. ¿Alguna otra duda? Inge, una pregunta. ¿Es similar a lo que nosotros resolvimos del caso que nos mandó de las empresas? No, porque realmente lo que tú tienes que hacer es una investigación, ¿verdad? ¿No? Todo lo que investigaste. Y en el tema del proceso administrativo, sí es un poquito más hablado, explicado tuyo, porque no te vas a encontrar eh, detallado. Yo, a lo que se refiere, creo que en este caso no tenemos que hacerle mediante comentarios como hicimos del documento anterior, sino todo va en el informe escrito, ¿verdad? Así es. Ujú, ujú. Así es. Por eso igual la próxima semana, sí, la próxima semana, el próximo miércoles,
Nos de cambio nos reunimos es para ver cómo está todo el proyecto, si tienen alguna duda, o cosas por el estilo. Ujú. Eso, todos en claros. ¿Alguna otra duda? Nada más, entonces ahí estamos. Cualquier cosa estamos hablando. Me escriben nomás cualquier duda. Y pues hasta ahí quedamos, chicos.